Una parte en las estrategias, pues es obviamente identificar en qué entorno se mueve. Y para eso, pues obviamente se divide el entorno en dos, el entorno general y el entorno específico. El entorno general se refiere más a lo que está afuera de la organización y el entorno específico lo que sucede dentro de la organización. Entonces, acuérdese que pues, la organización pues obviamente tiene una relación directa porque su mercado, sus clientes, ¿sí? Lo realiza a ese entorno que está inmerso. Puede ser una ciudad, puede ser una región, etcétera, ¿no? Y el entorno específico, hablar de entorno específico es pues obviamente lo que sucede dentro de la empresa, pues va a afectar de alguna u otra manera que se puedan cumplir las metas institucionales, ¿no? Lo que pasa con los empleados, lo que puede pasar con la dirección, lo que pasa con las cuestiones de los recursos que maneja, ¿sí? De las metodologías que utiliza, todo eso puede afectarnos para no lograr nuestras instituciones. Y por lo tanto, se puede generar estrategias tanto para solucionar el entorno interno como para también poder solucionar el entorno externo. Cuando hablamos del entorno, pues obviamente hablamos de tecnología. Tenemos, por ejemplo, un entorno, sí, bueno, dentro del entorno pues está la fase de la estabilidad, es decir, es estable o dinámico, la parte de la complejidad, es decir, es simple complejo, de la diversidad es integrado diverso y de la hostilidad es favorable u hostil. Y bueno, la combinación de ellos pues se puede dar en tres sistemas, ¿no? El entorno estable, bueno, participa de las características de estable, simple, integrado, favorable. En el entorno reactivo adaptativo es relativamente estable, algo complejo, variado y favorable. Y el entorno inestable, turbulento es, perdón, es dinámico, complejo, variado y hostil. Para hacer eso vamos a utilizar el perfil estratégico de la empresa. En la lectura viene ahí un ejemplo más bien explicado y pues que obviamente dentro de este perfil pues hay diferentes áreas que pues obviamente tenemos dentro de la organización. Esta área comercial, de producción, financiera, tecnológica, recursos humanos, dirección y organización. Y cada una de ellas pues tiene sus aspectos muy específicos. Hay que checar la lectura. Pues aquí es simplemente identificar, por ejemplo, dentro del área comercial en la misión es muy negativo, negativo, equilibrado, positivo y muy positivo. Y haciendo este es un mapeo, prácticamente lo que estamos haciendo es mapear, pues vamos determinando qué tanto en cada una de estas áreas nos encontramos desde negativo hasta positivo. Y pues ahí se va moviendo y podemos identificar pues aspectos, pues oportunidades. Aquí se desarrolla el FODA. Y si hablamos del interno, pues hablaríamos de fortalezas y debilidades. Si estamos dentro de la parte negativa, hablaríamos de las debilidades. Y si hablamos de la parte positiva, hablaríamos de las fortalezas. De igual manera, del perfil del entorno general, es decir, al exterior, pues aquí medimos dimensiones, ¿no? Está la dimensión sociocultural, o sea, del área donde pertenecemos, pues de la ciudad, de la colonia, decíamos, cualquier área geográfica a la cual nosotros pues abarcamos con nuestro producto y servicios, la dimensión económica, ¿sí? Si le vendemos a todo un país, pues cómo está el país, y si solamente le vendemos a una ciudad, pues cómo está la economía de esa ciudad, ¿no? La dimensión tecnológica, ¿no? Y la dimensión política legal. Hay que checar en la lectura, pues cada uno de estos tiene también aspectos muy particulares, ¿no? Y de igual manera, si hablamos del entorno general y lo queremos comparar con el FODA, serían y las amenazas y las oportunidades, ¿no? Entonces, las oportunidades pues tendrían que estar en la parte positivas y muy positivas y las amenazas de la parte negativas y muy negativas. Y bueno, y con el manejo de de ambos trabajos, pues podríamos identificar qué tan bien o qué tan mal se encuentra nuestro entorno para poder proponer algunas estrategias específicas. Para seguir haciendo el análisis externos, pues una herramienta muy utilizada son las 5 fuerzas de competencia de Michael Potter.
En este Michael Potter, pues obviamente divide 5 actores. Los participantes potenciales, pues obviamente hay un riesgo de nuevas empresas. Los compradores, el poder de negociación de los compradores, ¿sí? Los proveedores, el poder de negociación de los proveedores, los sustitutos, amenaza de productos, servicios sustitutos, y los competidores de la industria, es decir, la rivalidad entre empresas actuales. Obviamente, el identificar cada uno de estos elementos en el cual convive la empresa, pues nos ayuda a identificar esa competencia que puede tener, ¿no? Eh, Cuando hablamos de participantes potenciales, ¿sí? Pues obviamente siempre va a existir 2 tipos de barreras. Barreras contra la entrada y barreras contra la salida. Es decir, hay nuevas empresas que les gustaría entrar a nuestro mercado y nosotros podemos bloquearlas a través de las barreras contra las entradas o contra las salidas, ¿sí? Y bueno, aquí vienen varios ejemplos, entre ellos, pues la necesidad de capital, ¿no? O sea, para que puedas entrar a participar conmigo vas a tener que invertirle dinero a tu negocio, si no, no vas a poder entrar, ¿no? Entonces muchas empresas ya no quisieran participar por esta necesidad de capital, ¿no? O la barrera contra las salidas, es decir, si vas a entrar a participar contra mí, pues obviamente puede haber un costo fijo de salida, es decir, no te va a salir tan barato de repente cerrar tu negocio. Entonces estas barreras pues obviamente evitan que entran nuevos participantes y pueden ser estrategias por sí solas. Los sustitutos. A veces hay cosas que pueden sustituir a mi producto, ¿no? Eh, una de esas cosas, por ejemplo, hablamos del azúcar, un sustituto de azúcar puede ser el candelero o puede ser la miel. Entonces, alguien puede competirme, no necesariamente con mi producto, un producto igual, ¿no? Sino algo parecido, o algo también total diferente. Por ejemplo, en cuestión de los cines, un sustituto del cine puede ser un partido de fútbol o puede ser un parque de diversiones. Un cliente puede seleccionar entre ir a un partido de fútbol, ir a un parque de diversiones o ir al cine. Entonces, esos 3 serían competidores entre sí mismos y son sustitutos entre uno y otro, ¿no? Y eso también sería bueno identificar cuáles son los sustitutos de mis productos en otras empresas. Los competidores de la industria. Obviamente, pues ya hay competidores dentro de, de nuestro mercado y tenemos que identificar qué tan fuerte es la competencia entre eso, ¿no? Pues tiene que ver con un número de competidores, con los costos fijos, ¿no? Baja diferenciación productos. Entonces, analizando toda esta parte, pues podemos identificar si hay una gran fuerza de competencia, una competitividad muy agresiva o pues no tan agresiva. Los compradores, bueno, los compradores también tienen un poder, ¿no? A veces los compradores pueden negociar el precio, ¿no? O puede negociar también algunas características del producto, ¿no? O puede poner algunas condiciones para comprar nuestros productos. Hay que identificar qué tanto tiene eh, este, ese poder de compradores. Por ejemplo, aquí hay algo muy interesante, la accesibilidad al precio, ¿no? Un comprador pues tiene suficiente poder para decir, ¿sabes qué? Pues no se me considero tu precio adecuado para el producto que vendes y puedo comprar a tu competencia, ¿no? Y es una decisión que le da cierto poder al comprador. Igual también los proveedores también pueden tener poder ante nuestra empresa, ¿no? Y sobre todo si son los proveedores únicos en nuestra región, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos insumos químicos muy especializados y que solamente hay una empresa en la región que nos puede ofrecer, pues obviamente tiene mucho poder de negociaciones. Ellos determinan los precios que tienen que pagar y hasta las cantidades. Una vez, pues, si vemos que nuestro entorno es sumamente inestable, pues ya nos dimos cuenta que es necesario establecer estrategia. Entonces, entonces la estrategia que busca, ¿no? Primero busca un efecto sinérgico, es decir, que todas las acciones que hagamos, pues obviamente nos ayude a solventar ese entorno. Y, y pues obviamente, ¿cómo logramos eso? Primero, la creación de valor, ¿sí? Acuérdense, bueno, no acuérdense, pues sino todas las
el proceso, cada una parte del proceso para elaborar nuestro bien o para prestar nuestro servicio, pues debe generar valor, ¿no? Si no genera valor, pues obviamente no nos sirve de mucho. La generación valor, podemos entender la generación de valor como que la percepción de costo, de un costo mayor a lo que es realmente, ¿no? Podemos una pluma, ¿no? Hay plumas que cuestan 5 pesos y hay plumas que cuestan 5,000 pesos. Y obviamente una pluma de 5,000 pesos tiene más valor, o sea, tienen aquellos elementos, tienen aquellos características que, que identifica claramente que me da más de lo que estoy pagando, ¿no? ¿Por qué compraría una pluma de 5,000 pesos? Porque me da mucho más de lo que yo pagaría por una pluma de 3 pesos, ¿no? Y esa es la creación de valor. Desarrollo de adquisición, recursos y capacidades, eso también lo vamos a ver. Siempre las estrategias tienen que ver con los recursos. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, desarrollar y adquirir esos recursos y capacidades, ¿no? Para el manejo. Y la disposición del recurso en la cantidad, momento y lugar adecuado. Entonces, la estrategia, por lo tanto, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, pues es el uso, el manejo y el establecimiento y el aseguramiento de recursos, porque al final de la cuenta los recursos pues nos van a ayudar a generar los bienes y servicios, ¿no? Y pues obviamente aquí el problema de la creación de valor, ¿no? Que lo que necesitamos es generar valor. Acuérdense que la estrategia, pues obviamente busca que seamos más competitivos y la competitividad, pues es la escasez de recursos. Por eso hablamos mucho de recursos porque los recursos no son finitos. Entonces tenemos, y pues obviamente de los pocos recursos, muchas otras organizaciones lo quieren. Y entonces pues tenemos que generar estrategias para tener esos recursos para poder crear valor. Muy bien. Aquí tenemos una lámina, pues aquí que la estrategia, cómo está la relación de estrategia con esta parte de los recursos, que es importante. Muy bien. Entonces, por un lado, vemos la parte de arriba, los factores clave del éxito del sector, porque la estrategia se aplica en esos sectores. Si estoy yo en el sector de la tecnología, en el sector agropecuario, en el sector de servicios, etcétera, hay que ver cómo funciona ese sector y lo vamos a ver en otra semana cuando hablemos sobre estrategia sobre la estrategia de Potter. Y de este lado, las ventajas competitivas que me genera esa estrategia. O sea, yo estudio mi sector, genero una estrategia ¿para qué? Para generar una ventaja competitiva. Pero hay que tomar en cuenta que tengo que manejar esos recursos y esos recursos me generan las capacidades organizativas para poder generar estrategia. Y hay 3 tipos de recursos: tangibles, intangibles y humanos. Los tangibles, pues, son ejemplos físico-financieros. Los intangibles, la tecnología. A ver, la tecnología como sistema, aquí si hablamos de tecnología de hardware, equipo de cómputo, pues sería un recurso tangible, ¿no? Sería un recurso físico. Aquí hablamos del conocimiento más propiamente, ¿no? O de los métodos y metodologías. La reputación, por ejemplo, es un recurso intangible, la cultura organizacional. Y bueno, y dejamos, algunos autores meten estos humanos como recursos tangibles, físicos, financieros y humanos, que es válido, porque a fin de cuentas un humano es tangible. Pero bueno, este autor, Grant, pues nos le gusta separar al humano, a ser muy de la escuela humanista este autor, y por lo tanto él lo separa y dice, bueno, y del humano, ¿qué recursos podemos obtener? Pues conocimientos y habilidades, especialidades, capacidades y motivación. Es decir, que el humano quiera hacer o otorgar el 100% de sus capacidades, habilidades y conocimientos, y eso pues para nosotros es un recurso importante. Muy bien. Entonces, estamos hablando de los recursos. O sea, aquí vamos a hablar mucho de recursos porque a fin de cuentas la estrategia es utilizar los recursos, ¿no? Entonces, los recursos, pues ya decíamos que, bueno, aquí nos dice que son rentas debido a recursos y la capacidad de empresa. Son los activos estratégicos. Entonces, los recursos se vuelven un activo. Y tenemos ciertas características. Primero, lo que ya habíamos mencionado, escasez. Los recursos no son finitos. No son infinitos, son finitos, perdón, y por lo tanto son escasos.
Hay una transferibilidad difícil. La transferibilidad pues tiene que ver ¿cómo se llama de que yo lo tengo y tú me lo das, ¿no? O sea, no es que no se pueda. Por ejemplo, la transferibilidad de que, bueno, los recursos los estamos utilizando en otra área o en otro área geográfica y lo quiero utilizar en otra área geográfica. Entonces es difícil la transferibilidad, ¿no? La inimitabilidad, no se, es muy difícil imitarlo, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo es el azúcar y el stevia. Si bien el stevia trata de imitarlo, pero no llega a ser exactamente azúcar. La sustituibilidad, sustituirlo, ¿no? Entonces tampoco un recurso puede sustituir por otro. O sea, antes fabricamos muebles de madera y ahora fabricamos muebles de plástico. Podemos pensar que lo estamos sustituyendo, pero no, en realidad no. Tienen características totalmente diferentes. O sea, un mueble de madera nunca va a ser lo mismo que un mueble de plástico, aunque sirva para lo mismo. Apropiabilidad. Hay recursos que nos podemos apropiar, pero hay recursos que no nos podemos apropiar. Por ejemplo, lo de recursos humanos, nunca nos vamos a poder apropiar, ¿no? Solamente la podemos utilizar mientras lo tengamos. El día que el recurso humano se va, pues muchas veces ni siquiera lo vamos a poder propiedad. La durabilidad, o sea, no todos los recursos dura para siempre, ¿no? El ejemplo son los alimentos son perecederos y solamente lo podemos usar durante cierto tiempo. Los factores estratégicos del sector, acuérdense que nuestra empresa está dentro de un sector y para ese sector ciertos recursos son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, veamos unas empresas de transporte y el recurso principal es la gasolina, por nombrar solamente uno de ellos, ¿no? Y el alza o la baja de la gasolina, pues obviamente va a afectar que esté o no esté disponible el recurso y sobre todo la disponibilidad, ¿no? Y la complementariedad. Muchos recursos, necesitamos unos recursos para utilizar otro recurso, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer un pastel de fresa, necesitamos que haya fresa. Y no vamos a poder hacer un pastel de fresa. Tendríamos que hacer un pastel de cualquier otra cosa, pero si mi empresa se dedica a hacer pastel de fresas, a menos que tenga fresas, no voy a poder hacer pastel, aunque tenga la harina y tenga todo lo demás. Entonces, las características de recursos generan esas capacidades de la empresa.